Dios les bendiga, mis amados, mis queridos hermanos que escuchan este devocional. Es un gusto estar con todos ustedes en este viernes 19 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales Él es mi Dios, estudiando la vida de Elías. Hoy es el día 5. El devocional de hoy se titula Creyendo lo imposible, creyendo lo imposible. Hay ocasiones, mis amados hermanos, en que nos encontramos en en situaciones imposibles de resolver, donde no hay salida, donde no se ve luz al final del túnel, donde no se ve esperanza en nuestra situación. Y como dice mi padre, es entonces cuando terminan las fuerzas de los hombres, cuando terminan las fuerzas de los seres humanos, entonces se muestra el poder de Dios. Es entonces cuando Dios actúa haciendo lo imposible. Así es que tengamos fe, mis queridos hermanos, que Dios puede resolver cualquier situación en la que nos encontremos. Así nos encontremos en el hoyo más profundo, en la oscuridad más densa, en el problema más imposible de resolver. Nuestro Señor sí puede, Él sí puede. Y si los doctores dicen una cosa, si el banco dice una cosa, si las situaciones dicen otra cosa, a veces Dios dice algo diferente. Ahora, eso no significa que Dios está obligado a resolver nuestras situaciones siempre, pero sí significa que Dios puede y que pase lo que pase, Él está con nosotros y que pase lo que pase, Él tendrá la manera de darnos la victoria. A lo mejor no siempre es como nosotros queremos o como nosotros esperamos, pero siempre está con nosotros y siempre nos da la victoria según sus propósitos, según su voluntad, según sus planes. ¿Qué nos queda entonces? Confiar en Él, ponernos en sus manos, porque hay quienes ante la desesperación, ante la situación difícil, ante el problema, ante la oscuridad, se alejan de Dios, reclaman contra Dios, se olvidan de Dios, de tal manera que no reciben la promesa de Dios porque están lejos de Dios, no reciben la solución de Dios, la respuesta de Dios, la victoria de Dios, porque han dejado de buscar a Dios, porque han dejado de ver a Dios, y aunque Dios actúe, ni siquiera, ni siquiera están cerca de Dios para que esas acciones de Dios sean eficaces en sus vidas. Así es que vamos a hablar de eso el día de hoy, a partir del ejemplo de una persona que así se encontraba en la oscuridad total, en la desesperación total, en la desesperanza total porque su hijo había muerto. La misma viuda de la que hablábamos ayer, la viuda de Sarepta, y veamos lo que Dios hizo en las vidas de la viuda de Sarepta y su hijo, y también a través del profeta Elías. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Háblanos, te lo pedimos a través de esta palabra, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Seguimos en Primero de Reyes, capítulo 17. Hemos estado aquí ya con hoy es el quinto día, hoy acabamos, y dice así la palabra de Dios en Reyes 17, 17. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, la viuda, tiene un hijo y se enfermó. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a mi memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? La viuda, ante su dolor, no estoy seguro por qué le dijo esto a Elías. A lo mejor la viuda había sido una mala persona en su juventud, yo qué sé, y tiene este temor de que Dios está cobrándole, Dios está castigándola por todo lo malo que hizo en el pasado, no lo sé, o a lo mejor simplemente es una mujer en duelo y es una mujer con un gran dolor en su corazón, pensemos eso, ha muerto su hijo. Y cuando pasan ese tipo de cosas, a veces las personas, cuando estamos en el duelo, cuando estamos en el dolor tan grande, a veces simplemente decimos cosas que a lo mejor ni siquiera estamos razonando tan bien, a lo mejor simplemente decimos lo primero que se nos ocurrió porque el dolor es tan grande que no estamos ni siquiera quizá pensando completamente. No lo sé en realidad cuál sea la situación, pero lo cierto es que esta mujer le reclama a Elías, porque claro, tiene un dolor enorme y le reclama por la muerte de su hijo. ¿Y qué hace Elías? Se enoja con la mujer y le reclama: no digas tonterías. No, no hace eso, sino que al contrario va en oración a Dios. Dice así la palabra en el versículo 19. Y Elías le respondió: dame a tu hijo. Y él tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él.
El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cama alta y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Eso es un milagro, hermanos, enorme. Sepamos esto, hasta el momento, en toda la Biblia, no ha habido ningún milagro como este de resurrección. No sabemos de ninguna persona que haya muerto y haya resucitado. Después en el relato bíblico vamos a encontrar otros casos similares, pero cronológicamente hablando, esta es la primera, el primer milagro de resurrección que encontramos. Es un milagro mayúsculo que muestra el poder de Dios. Y es interesante que muestre el poder de Dios no solo en Israel, no solo por su pueblo, están en Fenicia, están en Sidón, están en un lugar extranjero y ahí se muestra el poder de Dios. Eso nos habla de la universalidad del poder de Dios, de la grandeza del poder de Dios. Y es hermosa esta escena, les invito a que se la imaginen, la mujer llorando en duelo por la muerte de su hijo, Elías como que no sabe qué hacer y lo que hace es lo que tiene que hacer, orar. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos? Ante los problemas, ante la imposibilidad, ante las cosas imposibles, orar, venir a Dios. Dice que Elías tomó al muchacho, lo llevó a la recámara, al parecer vivía en una especie de ático o en un segundo piso, donde ahí acostó al niño y oró a Dios, Señor, ¿qué pasa? Me encanta la honestidad de la oración de Elías. No es una oración de esos como de pronto vemos en el mundo cristiano, esta gente que piensa que lo sabe todo. Sí, Señor. Declaro en el nombre del Señor. No declaró nada, no ató ni desató nada, no exigió nada de Dios, al contrario, viene con toda honestidad, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué has traído este dolor tan grande en la viuda? Señor, haciendo morir a su hijo, es más bien un por qué, Señor. No, Elías no se cree que lo sabe todo, ni se cree que tiene todas las respuestas. Al contrario, viene aquí con un por qué, con una pregunta, Señor, ¿has hecho, Señor, que muera el hijo de la viuda? Te clamo, Dios, te pido, te suplico que le vuelvas la vida. Y Dios escucha la voz de Elías. Y Dios revive a este muchacho. Hay quienes tratan de explicar este milagro diciendo que aquel muchacho quizá estaba en estado catatónico, quizá no estaba muerto, aquellos no eran doctores, no sabían nada de medicina ni de anatomía, no tenían manera de checarle todos los signos vitales, ni de hacer unos de esos estudios para saber la actividad del cerebro y que en realidad no estaba muerto, sino estaba en alguna especie de coma o estado catatónico, yo quién sé, no sé cómo se llaman esas cosas, y que después volvió en sí. No lo sé, mis hermanos, no lo sé. La verdad es que yo prefiero pensar que me es más fácil pensar incluso, porque creo en un Dios todopoderoso, creo en un Dios que todo lo puede, creo en un Dios para quien no hay nada imposible y Dios le volvió la vida a este muchacho. Y es un milagro mayúsculo. Y este mismo Dios, mis hermanos, este mismo Dios, que esa mujer conoció. Miren cómo termina el último versículo. La mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Esta mujer conoció a Dios gracias a este profeta de Dios que confiaba en Dios, que clamó a Dios con honestidad y Dios hizo el milagro y así conoció ella a Dios. Y mi oración, mis hermanos, es que todos los que están escuchando este devocional también conozcan a Dios, también conozcan que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que puede y que lo conozcan, que lo conozcamos al creer en Él, al orar, al clamar a Él, al confiar en Él y al esperar en su voluntad y ver sus milagros. Esa es mi oración. Así es que déjenme terminar con estas tres enseñanzas. Número uno, creamos en vez de buscar culpables. A veces buscamos culpables, como la viuda, reclamándole a Elías, has venido a traerme este mal, Dios me está juzgando por mis pecados, incluso estos remordimientos de todo lo que yo hice, Dios me está castigando por todos mis pecados. Mis hermanos, en vez de buscar culpables, ya sean que otros sean los culpables o yo mismo el culpable, me está pasando esto por toda mi maldad, creamos, creamos, creamos en el Dios de lo imposible. Elías ya había aprendido de ese Dios que lo alimentó a través de los cuervos, que le dio agua del arroyo, que multiplicó la harina y el aceite, como dijimos ayer. Creamos en ese mismo Dios también ustedes y yo. En vez de buscar culpables, en vez de señalar, en vez de sentirnos mal y cargar culpas, creamos en Dios. Número dos, oremos en vez de perder la esperanza. Oremos a este Dios que puede y a un Dios, mis hermanos, que perdona y que ama. Dios nos ama, Dios te ama. Y tenemos culpas, claro que tenemos culpas. ¿Tenemos pecados? Claro que tenemos pecados, pero vengamos a Él.
en oración y Él es fiel y justo para perdonarnos, en vez de perder la esperanza. Esta mujer estaba en la situación más desesperanzadora, su hijo murió. No sabemos cuánto tiempo pasó la enfermedad. Lo que sabemos es que, me gusta cómo lo dice la palabra poéticamente, no quedó aliento de vida en él, en la desesperación más grande. Y Elías ora, clama. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Ante lo imposible, creemos, ante lo imposible, oramos, oremos. Y ante lo imposible, hagamos lo que nos toca en vez de caer derrotados. Elías hizo lo que le tocaba, orar, clamar. Fue con el muchacho, lo llevó a la cámara alta y luego dice la palabra, es raro, y la verdad es que es raro, dice que se posó sobre él. Aparentemente se acostó sobre él para darle calor quizá, por eso hay quienes dicen que lo que hizo Elías fue resucitación, ¿no? Primeros auxilios, yo qué sé, se puso sobre él, a lo mejor el peso de Elías, no lo sé, milagro de Dios, sea como sea, pero algo, ¿por qué hizo eso Elías? Tampoco lo sé, a lo mejor Dios le dijo que lo hiciera, a lo mejor era alguna tradición en aquella época, no lo sé. Saben ustedes que es un poco contraintuitivo, porque por lo menos ellos pensaban que era un cadáver, y para un judío como Elías, tocar un cadáver era contaminarse, era volverse inmundo. Pero Elías fue, digamos que pues, corrió la otra milla, hizo más allá de lo esperado. Hagamos, mis queridos hermanos, lo que nos toca. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que hagamos lo que nos toca. Si somos hijos, que seamos buenos hijos, trabajadores, que seamos trabajadores, padres, que seamos los mejores padres. A veces lo que nos toca es esperar, a veces lo que nos toca es esperar en la voluntad de Dios, pero también muchas veces lo que nos toca es hacer lo que nos toca. ¿Dónde estamos? Ser fieles en lo que Dios nos ha dado y Dios va a hacer su parte. Nosotros hacemos nuestra parte, hacemos lo que nos toca, pero Dios hace lo suyo y lo suyo es lo imposible, mis queridos hermanos, lo imposible. Así es que enfrentemos lo imposible. Permítame terminar preguntándote, ¿en qué hoyo estás? ¿En qué oscuridad estás? ¿En qué cosa imposible estás enfrentando, mi hermano? Cree, ora y haz lo que te toca. Creamos, oremos y hagamos. Gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso de fe, de creer en lo imposible, porque creemos en un Dios de lo imposible, Señor. Y creemos en ti, el Dios de lo imposible, y contigo nada es imposible para nosotros tampoco. Permítenos confiar en ti, Señor, descansar en ti, hacer lo que nos toca y buscar tu rostro cada día. Te pido por mis hermanos, Señor, bendice sus vidas en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.